Hola a todos los que seguís Empuje.net. Tenemos una nueva entrevista aquí grabada en vídeo en el Centro Neurálgico de Empuje.net aquí en La Coruña, y está con nosotros Eva Piñeiro, cantante de Coyote Express Band, y su marido Carlos Gárate, que es guitarrista de Coyote Express Band. Bueno, por hablar un poquito de Coyote Express Band, es una banda que empezó en el 94, ya llevan 15-16 años tocando. Y bueno, ahora mismo la actualidad del grupo en este 2011 es que el núcleo fundacional, que son Eva y Carlos, se ha unido a la segunda guitarra el hermano de Carlos, Juan, a la batería Viñas, que es el batería todoterreno de Coruña, y al bajo está Iño. Y bueno, es un poco hablar aquí, bueno, una pregunta para los dos, un poco pues hablar de, ahora mismo tenéis, digamos, un nuevo Coyote Express Band. Es una banda nueva, vosotros sois los dos veteranos, pero tenéis tres músicos nuevos, y un poco cómo es ahora mismo cómo ha sido la conformación de esta banda, y bueno, hablar un poquito sobre eso, el que quiera. Bueno, como ya sabes, yo me he decantado actualmente por la voz. O sea, digamos que he evolucionado y a nivel músico, y lo que me apetece, lo que me pide el cuerpo ahora es cantar. He dejado lo que es mi instrumento principal en Coyote Express, que era anteriormente el baterista, y bueno, actualmente está Viñas. ¿Por qué Men? Pues Men es músico de toda la vida, es amigo también de muchos años, y bueno, digamos que hacemos buen equipo. Veníamos de digamos que hemos fusionado un poco lo que era la School Band, una banda paralela que teníamos con Coyote Express, y bueno, actualmente pues eso, tenemos a Men a la batería, a Iño Cid al bajo, y bueno, hemos metido un miembro más, a Juan, como segunda guitarra. Vale, aquí, bueno, una cosa que se me olvidaba, pero un poco para explicar tal, históricamente Coyote Express tocaba la batería Eva y Eva cantaba a la vez. Ahora, al contar con un batería ya para el puesto, pues ya digamos que está de frontwoman, de cantante principal, y ha dejado de tocar la batería y tocar al mismo tiempo. Lo de la School Band también tiene que ver con la nueva formación de Coyote Express, un proyecto paralelo que montaron Eva y Carlos, que empezó con Mango y al bajo y con Men a la batería, que se dedicaban a hacer un poco otras versiones que no hacía Coyote, y ahora, después de un poco de rodar, pues se ha decidido fusionar Coyote Express y School Band. Men venía de School, Iño tal, y bueno, se ha montado una banda que ha sido la fusión entre School Band y los antiguos Coyote, y ahora va a seguir solo Coyote Express Band. School Band, que podéis ver vídeos en el canal YouTube de Empuje, hay bastantes de ellos. Empezaron tocando en Área Crítica, que entonces no tenían ni nombre, eran Mango y Men, Carlos y Eva, luego de School Band, y bueno, ahora han decidido, digamos, crear un formato de fusionar ahí School y Coyote y hacer un nuevo Coyote 2011, ¿no? Y bueno, también, bueno, Carlos, me habías comentado de que, bueno, vais a grabar un disco que saldría de aquí a Navidades, las Navidades del 2011, principios del 2012, que queréis hacer 5 versiones y 5 temas propios. Y bueno, háblanos un poquito de este tema. Pues como tú bien dices, efectivamente, estamos inmersos en la grabación de este trabajo, que se está prolongando mucho precisamente por esta evolución de la banda. Cambian componentes, lo que tenías grabado de antes pues ya no vale, y se está retrasando un poco la cosa, pero la idea es trabajar estos 5 composiciones nuevas, rodarlas un poquito en el escenario, para darles una forma definitiva, y que acompañaremos también con un trabajo audiovisual. Tenemos la gran suerte de conocer a una directora de cine, que es amiga nuestra, que se ha brindado pues, para grabarnos dos cortos musicales, o 2 videoclips, como lo queramos ver, a ver qué es lo que sale. Y entonces estamos mirando si sacaremos el trabajo conjuntamente, lo que es el audio con el audiovisual, sí, o 2 trabajos independientes, no sé. Estamos todavía dándole forma y ideando todo el proceso, ¿no?
Básicamente, la idea es tener un material de que nos sintamos orgullosos a la hora de presentarlo y promocionar la banda, sobre todo fuera de donde ya la gente más o menos nos conoce, que es por aquí, ¿no? En Galicia. Tenemos ganas de probar cómo funciona el repertorio en otras partes de España. Vale, y los dos temas que van a ser videoclips, ¿sabes qué temas vais a utilizar? ¿Cuáles van a ser o todavía está por decidir? No, sí lo sabemos. Uno va a ser el tema que va a dar nombre al disco, que es Puro Rich, y otro es un tema nuevo que todavía lo estamos cocinando, que se llama Some Liberty. Son dos temas propios, en inglés, y eso sí lo tenemos muy claro. Todavía no tenemos claro lo que es la escenografía y un poco el motivo y eso. Ya. ¿Y los temas propios que vais a grabar, ya los tenéis compuestos, los vais a componer? ¿Son temas que habéis estado tocando? Pues heredamos 2 temas de lo que es Coyote de hace unos años, y 3 temas son nuevos. Digamos que los hemos tocado un poco para probarlos, pero bueno, le estamos dando un nuevo formato, porque claro, la música y las bandas evolucionan de una manera que lo que hacías hace un año, pues ahora mismo se te ha quedado obsoleto, ¿no? Entonces, muchas veces versionar un propio tema, un tema propio, es algo que para nosotros pues es lo mismo que versionar un tema de otro grupo, ¿no? Versiones un tema que lo tenías montado hace 3 o 4 años y ahora lo vuelves a reeditar, vamos a verlos en las voces, con los nuevos instrumentistas, dándole un poquito el aire que tocamos ahora, y esa es la idea. Vale. Bueno, comentar que Coyote Express Band, digamos que supuestamente algo con los nuevos miembros, con estos Iño, Men, Juan, Eva, Carlos, pues fue del 15.000 Fest en Expo Coruña, que también hay vídeos en empuje de la actuación en el 15.000 Fest. Y bueno, después de esto han dado ayer mismo un concierto en el Estato Hard Rock Café de Villarrodís, aquí en Coruña, un local, un hard rock de rock and rollero de Villarrodís. Han actuado allí también con la nueva formación y bueno, ahora mismo las próximas fechas donde se os va a poder ver a Coyote Express Band. Me habías dicho que el 1 de octubre en el Itaca de la Ciudad Vieja de La Coruña, es lo que hay, lo próximo. El bolo más inmediato sería ese. Sí. Digamos que nosotros trabajamos en 2 ciclos. Nosotros movemos un ciclo que sería de enero a agosto y luego de septiembre a diciembre. Entonces programar las fechas, pues en este momento estamos cerrando y programando fechas hasta diciembre. Entonces ahora mismo cerrado, el que podemos comentar sería el de Itaca. Vale, desde Itaca de momento nada más, ¿no? Nada más. Bueno, también os quería preguntar un poco, bueno, vosotros hacéis, decís que hacéis rock and roll, la gente os etiqueta más como rock sureño, hard rock, blues, bueno, un poco sonido añejo del rock and roll, ¿no? Que vuestras influencias, bueno, reconocidas por vosotros son Lionel Skinner, Allman Brothers, Stevie Ray Vaughan, bueno, este tipo de músicos, ¿no? Sí. También el blues de Muddy Waters, B.B. King. Y bueno, ya lo habíamos hablado algunas veces fuera de cámara, a Eva, para que hable también un poquito. ¿Cómo ves un poquito el panorama para tener fans de esta música, que ahora mismo entre la gente aficionada al rock se ve para gente ya de cierta edad, que no tiene seguidores jóvenes? ¿Esto os preocupa? ¿Cómo lo veis? No sé, ¿cómo lo veis vosotros? A ver, hay circuitos, como ya lo comentamos muchas veces, o sea, relacionados con el tema, o sea, con el rock and roll. Últimamente estoy sorprendida porque a raíz de una serie de conciertos, tanto en el 15.000 Fest, el Rock in Cambre, pues han salido fans, gente de 18 a 30 años, que incluso ayer se acercaron hasta el Strato Rock Café, y me sorprendo porque son gente relativamente joven para este tipo de música y están ahí y lo dan todo y corean y están apoyando mucho a la banda, y es una grata sorpresa porque, o sea, hasta ahora no nos venía sucediendo. O sea, digamos que la gente empieza gente pues de unas generaciones mucho, vamos, con un margen generacional bastante amplio. Nosotros somos todos cuarentañeros y claro, hemos chupado de esa música, pero esta gente
jovencita, ¿no? Por decirlo de alguna manera, digamos que para ellos es nuevo, pero lo están conociendo a través de bandas como Coyote Express Band y está gustando. Por lo tanto, no sé, creo que eso es muy positivo y muy agradecido. Sí, eso es un ratito de luz. Sí, vale, de lo que hablábamos antes, que efectivamente lo que decía Rubén es cierto, de que el rock and roll y sus derivados es una música primitiva para todo lo que se hace hoy en día, que hay cosas mucho más actuales. Sí. Entonces es normal que el público que acude a este tipo de conciertos es un público minoritario. O sea, tú vas a un concierto de música actual y están todos llenos. Los nuestros, bueno, no nuestros como Coyote, sino como grupos similares. Ves que la gente, que el público hace tiempo que viene yendo a menos, pero tío, yo creo que tiene una explicación. Y esa explicación no es ni más ni menos que es una música que popularmente no se está dando a conocer. Culturalmente, los chavales más jóvenes no saben que existe esa música, no saben cómo es. Entonces, claro, nosotros, lo que comentaba Eva, el concierto que dimos en el Rock in Cambre, teloneamos a Mago de Oz. Entonces, son grupos que sí, que también es rock and roll, por decir algo entre comillas, pero ya más actualizado, con una serie de mezclas y fusiones, que son grupos que atraen a mucho público porque son grupos realmente comerciales, ¿no? Tuvimos la gran suerte de tocar de teloneros de ellos y eso nos abrió puertas a que muchos chavalitos que son fans incondicionales de esta gente nos viese y descubriesen que otro tipo de música se está haciendo que les puede gustar tanto como esos grupos de los que están acostumbrados a ver y oír en las emisoras y en las televisiones, ¿no? Entonces yo creo que es fundamental para un grupo de una música minoritaria abrirse camino en este tipo de eventos para dar a conocer ya no solo el grupo, sino este tipo de música que está un poquito en el baúl de los recuerdos. Vale, bueno, otra cosa también que os quería preguntar, que a lo mejor entro un poquito con esto de lo minoritario, es bastante frecuente, bueno, en todos vuestros conciertos siempre hay presencia de moteros, de hecho de clubs de motoristas, el otro día estaban Águilas Rebeldes, creo que en otros he visto Los Geriones, también sois un grupo habitual del circuito de conciertos organizados por motoristas, por ahí concentraciones moteras, habéis tocado en bastantes por toda Galicia y tal. Y bueno, ahí también pensáis que vosotros es una ayuda o también os limita un poco este público motero que es un poco especial, ¿no? Que parece que si no eres motero no cabes en ese concierto, no sé qué. También os ayuda o os limita un poquito el rollo motero, un poco esta idiosincrasia especial de esta gente, que un poco parecen a veces los conciertos pistas privadas para ellos. Sí, a ver, nosotros en el circuito de los moteros entramos porque nosotros siempre hemos sido moteros. Hay un vínculo porque conocemos a gente del sector y da la casualidad de que nuestro tipo de música, pues no a todos los moteros les guste, ¿no? Es así, pero sí a gran parte de los integrantes de estos motoclubs, pues gente que ha bebido como nosotros en nuestra quinta, han bebido de esta música y saben reconocer una versión pues de un grupo de blues o de un grupo de rock de los años 70. Entonces les gusta realmente esta música, encima nos conocemos. Eso nos abrió puertas en primeras concentraciones y a raíz de ahí la gente te ve de un motoclub que está en una concentración, pues mira, nos gustó cómo lo hicisteis, pues el año que viene hacemos nuestra fiesta en no sé dónde. Es un poco eso, es un circuito como otro cualquiera. Vale, y nosotros encantados porque realmente conocemos a mucha gente y estamos felices tocando para nuestros amigos los moteros. Vale, bueno, esto entró con otra cosa, un poco también queríamos hablar, bueno, queríais hablar, que yo quería también que tratáramos este tema, de que bueno, tú y Eva pues lleváis mucho tiempo tocando, habéis estado en bastantes grupos, lleváis ya desde, bueno, inicios de los 90 un poco la movida musical aquí en Coruña, también la de Galicia, y un poco como veis, para músicos veteranos como vosotros, lo de tocar en los locales, que bueno, que es una opinión que cada cual tiene su opinión y nos gusta, bueno, a la gente de Empuje le gustaría saber cuál es vuestra opinión sobre las condiciones, bueno, cómo está la movida en Coruña para tocar para un grupo de rock. El mercadeo, ¿no? Lo que es el mercadeo sí, de los bolos. Bueno, el mercadeo de los bolos. Sí, locales, promoción, publicidad, seguimiento de los medios, ¿cómo lo veis vosotros? Que estáis ahí un poco al pie del cañón. Hoy tocáis aquí, mañana en otro sitio, estáis en locales, bueno, ¿cómo lo veis? Hombre, a ver, yo voy a decir 4 cositas para que hable Eva un poco. Sí, bueno, aquí los dos. Sí, yo, bajo mi punto de vista personal, hay de todo. O sea, hay que reconocer de que ahora en este momento, gracias, estamos encantados de que somos muchos grupos que estamos haciendo cosas y demandamos salas para tocar. No todas las salas reúnen las condiciones,
pero también se agradece a aquellos locales que, aunque no reuniendo las condiciones, apuestan por la música en vivo. Entonces, que nos gustaría que hubiesen muchas salas preparadas que no cobrasen por tocar, nos encantaría, pero la realidad es la que es. Las salas que están más acondicionadas, las condiciones que ofrecen a los músicos muchas veces no son justas, es lo que yo pienso. Ahora bien, hay otras salas que no están tan acondicionadas y a pesar de ello promocionan la música en vivo y te ofrecen mejores condiciones que estas otras salas. Entonces nosotros, Sí. yo lo que puedo hacer es agradecer a locales, voy a poner nombres concretos, pues como el Los Mato Grande, como el Barlovento, Monte Alto, como Estrato Café, como el Ferrol, la Reserva. Bueno, hay cientos de salas, bueno, cientos no, decenas de salas que sí ofrecen, digamos que se mojan, o sea, apuestan, no solo lo ven como un negocio, ¿no? Porque al fin y al cabo, sí, tienes un negocio de hostelería y luego quieres, no quiero arriesgar, como cualquier negocio, no quieres arriesgar, pero claro, no se dan cuenta de que para que un local de conciertos funcione y hagan dinero con la afluencia de clientes, o espectadores en este caso, se necesita una trayectoria, o sea, tienes que tener una programación fija. Una constancia. Y hay una constancia, y hay muchas salas que no se plantean hacerlo porque, claro, hacen 2 o 3 intentonas, no han tenido los resultados esperados y ven que pierden dinero y automáticamente pues cancelan o empiezan a encrudecer un poco las condiciones. Sí. Ese es el problema. Entonces es la pescadilla que se muerde la cola. Hay claros ejemplos como es el Garufa, como es el Fórum Céntrico en el Burgo, que nosotros hemos parado desde el principio, al principio nadie iba, pero ahora todo el mundo sabe que el Fórum el jueves es concierto y siempre hay gente. Sí. Hay crisis para todos, claro, y oye, pues a lo mejor hay que negociar las condiciones, pero un local que hace una programación constante siempre va a tener público. Siempre. Eso es lo que tienen que entender las nuevas salas que están intentando programar. No se puede ganar dinero en 2 días, con cualquier actividad, y con la música menos. Yo es lo que pienso. ¿Y Bueno, tú, yo Eva? en parte estoy de acuerdo con Carlos. Discrepo un par de cosas, o sea, sí, o sea, el riesgo muchas veces se creen que es del local, pero también el músico arriesga. O sea, yo desde que pongo un pie del sofá de mi casa para salir a tocar, ya estoy perdiendo dinero. O sea, quiero decir, no se ve la parte que hay detrás. La parte que hay detrás me refiero a cargar, descargar, montar. O sea, la gente se piensa que es, o sea, esto de la música, llegar a un local, te ven ahí tocando y ya está. O sea, y luego, hala, todo muy bonito, nos tomamos una copa y qué divertido y que bien ha estado el concierto. No, hay un trabajo antes, hay unos ensayos, hay un dinero invertido en material, hay una serie de cosas que no se ven porque están ahí físicamente, pero no se sabe realmente. Que yo, por ejemplo, a mí se me estropea una parte del equipo de voces y eso me lo como yo. O sea, quiere decir, el riesgo es por ambas partes y claro, hay muchos locales que eso, o sea, lo único que ven es las cuentas de su caja cuando ya ha acabado el concierto y sí, solo ven esa hora y media de como parte de tu trabajo, hora y media. Hora y media de trabajo que no es exactamente, o sea, para mí es desde que pongo el pie fuera de mi casa, o sea, desde que negocio, desde que voy a tomarme una copa allí para poder negociar, porque, o sea, desde la llamada telefónica que yo hago ese local, ya estoy perdiendo dinero y eso no se ve, es un trabajo que hay detrás, hay un trabajo de prepara cartelería, de manda publicidad a periódicos, porque muchos locales no lo hacen, una porque a lo mejor no tienen contactos, ¿vale? Yo ya no me meto en ese tema, pero sí es cierto que no ven ese trabajo que hay antes y después. Y claro, qué bonito es todo verlo así, o sea, qué bien, vienen aquí, tocan, se lo pasan guay, están dando ahí, pero hay mucho más detrás de eso. Hay un equipo invertido, o sea, una serie de temas detrás que no se tienen en cuenta. Sí, que no solo es la parte artística. Exacto. Sí. Es decir, no, viene un artista, toca, disfruta, bueno, el artista supuestamente disfruta con lo que hace, entonces muchas veces no se valora entre comillas, y no, es que claro, con lo que les gusta tocar, a ver, lo están pasando genial, pero la parte artística está muy bien, pero desde el momento en que tú cobras un duro por hacer algo, eres un profesional. Y estás cobrando, y desde que estás cobrando tienes una responsabilidad. Esa responsabilidad se traduce
en trabajo, en ensayos, en composiciones, en grabaciones, en material, en promoción, en mil cosas. Entonces, aunque seamos grupos que no seamos famosos, ni mucho menos, pero el trabajo es exactamente el mismo que el que puede hacer un grupo que ahora mismo tenga 1 millón de seguidores en el Facebook y nosotros que podamos tener 500 seguidores. Ahora mismo, el trabajo y el esfuerzo para a la hora de llegar a un bolo es exactamente el mismo que tener un grupo como el nuestro que otro. Nosotros no vamos a cobrar un caché de 3.000 euros. Los circuitos en los que actuamos no lo vamos a pedir, pero claro, debe de compensarse siempre. Creo que el músico se debe valorar, hacerse valorar por todo lo que hemos explicado. Básicamente es eso. Entonces, a la pregunta que nos hacía Rubén, de qué pensamos en las salas, eso que pensamos nosotros en foros de músicos lo hablamos muchísimo. Sí. Es un sentimiento generalizado. Vale, estamos expresando algo que pensamos todos. No todo el mundo lo dice, pues por miedo a lo mejor de que, oye, que la gente te vea decir esto y piensen, oh, estos qué chulitos son, de qué van, que se creen y tal, a lo mejor porque no me van a dar bolos porque estoy hablando así, no, pero es la realidad. Todos los músicos pensamos exactamente lo mismo, que en muchos sitios no se nos valora tanto artísticamente como a nivel de trabajo. Entonces yo creo que siempre, con buena fe, siempre entre las salas y los grupos, estas cosas deben de hablarse. Y puede haber entendimiento o puede no haber entendimiento, pero se habla. Yo lo veo lo suyo, o sea, yo me valoro esto, pues yo me valoro esto y explico a la sala que esto es lo que yo valgo. Si la sala no puede pagar lo que yo valgo, pues tendrá que contratar a alguien que se valore menos. Vale. Esa es la condición, yo creo que la condición en la que se deberían de mover estas situaciones, pero bueno, ahí estamos trabajando también. Eso sí. Bueno, esto también hay otra pregunta entroncada un poco, que bueno, vosotros os consideráis que también estáis, hay una escena de country rock and roll, blues rock and roll aquí en Coruña y alrededores, por ejemplo, consideráis compañeros de profesión y de estilo, un poco modo de vida, por ejemplo, a José Ángel Colorado, a Capitán Morgan, bueno, a Los Eternos, que son de Fedeira, que ahora son el mismo, tal vez el nombre más importante de country rock en Galicia, ¿no? Los Eternos. Sí, bueno, western. Bueno, Eso, es más, Sí. nosotros, Es otra onda. Nosotros realmente, ahora mismo, o sea, el estilo en el que nosotros estamos Sí, pero digo, la pregunta es un poco cómo valoráis la presencia también de esas otras personas que también están haciendo un trabajo, digamos, queriendo hacer la música en la que creen y les gusta, pese a que, digamos, los tiempos no están nada para que un tío diga que me gusta hacer versiones de Hank Williams, ¿no? Un poco cómo veis vuestra posición y la de ellos, que por ejemplo alguna gente se os pudo ver junto en el acto contra el cáncer que hubo en la calle Real, tocó allí Richie Capitán Morgan, estuvisteis vosotros, tuvieron grupos de versiones de Bruce Springsteen, de Possess, también hay vídeos de Empuje en eso, lo siento insistir, pero estamos en todas y bueno, y muy buenos. También tenéis vídeos ahí de toda la gente que participó en lo del contra el cáncer, aparte de los country rockeros. Pero bueno, un poco como veis esta gente que también es un poco como vosotros cruzados ahí en el desierto. Claro. No, hombre, pues que cuantos más seamos con la misma visión a la hora de trabajar en la música, pues más fuerza vamos a poder hacer, sobre todo pues para conseguir lo que queremos todos, que son circuitos donde poder tocar. Exacto. Entonces, cuantos más, cada uno somos, los que he nombrado somos amigos, que todos nos conocemos, hemos compartido escenario muchas veces, nos vemos de copas, pero cada uno tiene su propia visión diferente del proyecto que tiene entre manos. Eso no cabe duda, ¿no? Pero nosotros, ya te digo, has nombrado a esta gente y te podría nombrar muchas más. Sí, hombre, di aquí a quien quisieras. Hombre, por ejemplo, tenemos en Ferrol a Tony Torres, que tiene numerosos proyectos. Bueno, Tony, la diferencia con nosotros es que es autónomo de la música. Ha apostado mucho más a fondo que nosotros. Y entonces, pero él tiene pues, numerosos proyectos y todos ellos los solventa con mucha garantía, o es un profesional de esto. Entonces, para mí, Tony sí que es un referente ahora de trabajar. José Ángel Colorado, como habías dicho tú, tenemos a Sugar Mountain en Pontevedra, tenemos a Mooncresta, son grupos que yo los veo ya a otro nivel, ¿no? Ellos han conseguido ya algo más, ¿no? Porque han invertido dinero en unas grabaciones muy potentes, unas calidades espectaculares, han accedido a un nivel de circuito. Han dado el salto. Han dado el salto, ¿no? Que es lo que nosotros estamos un poco buscando, ¿no? A través de este material audiovisual, que es fundamental, porque sin eso
ya puedes en directo funcionar y a la gente le puede encantar, pero entonces sí, hay un circuito en Galicia ahora mismo de un nivel altísimo en cuanto a grupos del estilo que comentábamos, o sea, con sus variantes, Sí. Sí. Bueno, pues bueno, ahora mismo no sé mucho más que preguntarles a Carlos Llava, aunque seguramente podríamos seguir aquí mucho tiempo. Recordaros que Coyote Express Band está el 1 de octubre en el Itaca de La Coruña, Ciudad Vieja, calle Puerta de Aires, y bueno, de momento ahí los podéis ver. Y bueno, os iba a preguntar, bueno, lo típico, bueno, antes de que se me vaya la pinza, que ya se me fue un poco. Estamos de resaca. Las siguientes entrevistas que vamos a tener van a ser con Javier Prado, de Mondós Blues Party, la banda de blues por antonomasia de Galicia, son buenísimos. De hecho tocan ahora dentro de unas horas en el Garufa, después de aquí nos iremos allí a ver a los Perros Lunáticos, como ellos se autodenominan. Y también habrá una entrevista con Paris Joel, el cantautor de Sada, que también la sacaremos en breve. Y bueno, antes de despedirme de Carlos y Eva, pues lo que siempre al final digo, ¿queréis añadir alguna cosa que queréis decir, que queréis decir a la gente que va a ver esta entrevista? Bueno, que va a ver esta entrevista. Pues yo solo puedo decir una cosa más, dos cosas. Una, muchas gracias a empuje.net por todo el trabajo promocional que ha estado cubriendo conciertos, a nivel de entrevistas, no solo a nosotros, sino a todos los grupos con los que va cubriendo. Y por otro lado, a lo que está hablando de Coyote Express, simplemente que los que no los conozcan y vayan a un concierto de Coyote Express, les voy a resumir un poco lo que se van a encontrar. Se van a encontrar blues tejano, se van a encontrar rock and roll, pero en su estado power. Es decir, claro, no es rock and roll de tic-tic, no. Nosotros hacemos música cañera, o sea, nosotros una música potente, una música enérgica, es lo que buscamos. Energía, o sea, blues y rock and roll en estado enérgico. Eso es lo que se va a encontrar la gente que no conoce a Coyote Express en un bolo nuestro. Y en porcentaje en este momento de un 80% de versiones y un 20% de temas propios que irá cambiando. ¿Y tú, Eva? Y yo, pues lo mismo, agradecerte que siempre estás ahí. Vale. Que es un crack, está en todos lados, parece Dios, o más. Y bueno, y agradecer también a la gente que nos está apoyando, que está ahí detrás y bueno, podría nombrar mucha gente y no sé, los Furtivos, Pablo, Gemma, un montón de gente que está ahí detrás apoyando y ayudando a la banda. Y eso es fundamental para que esto siga evolucionando. Muchas gracias. Vale. Bueno, pues esto ha sido la entrevista con Coyote Express Band, espero que os guste y bueno, hasta otra. Chao.